Bienvenidos a la última lección de esta unidad, que a lo mejor es la que menos tiene que ver un poco con todo lo que hemos visto sobre Alpha Mate y sobre demás cuestiones, pero tiene mucho que ver con el momento del video en el que nos encontramos y me parece interesante mantener este curso fiel a lo que sería un real proceso de hacer un motion graphic, digamos, no es todo lineal y dividido por temática, sino que nos vamos encontrando con diferentes cosas a medida que avanzamos y las tenemos que resolver. Ya está terminada esta escena, en realidad la vamos a seguir trabajando más adelante, pero nos encontramos de nuevo en esa situación en donde tenemos que transicionar de la escena 2 a la escena 3. En lugar de hacerlo como yo ya les enseñé, por fuera, podríamos decir, de la composición, en lo que sería esta composición maestra, en esta composición que incluye todo el video, vamos a ingeniárnosla para hacer una suerte de truco. Vamos a seguir trabajando dentro de nuestra composición, pero eso nos va a permitir, digamos, generar un gran golpe de efecto fuera de ella. Va a cobrar sentido ahora cuando lo veamos. Fíjense, nosotros teníamos esta transición que habíamos logrado. Recuerdan, la escena 1 y la escena 2 estaban vinculadas al objeto nulo que oficia de controlador para este movimiento, ¿verdad? Este movimiento lateral. Y lográbamos una suerte de paneo de cámara, podríamos decir. Podríamos hacer lo mismo acá, pero la realidad es que me interesa inventar otra cosa. Vamos a aprovechar este overlapeo, esta superposición que nosotros tenemos, porque ya habíamos dejado un poquito extra de espacio. Y en realidad lo que a mí me motiva, y a lo que ustedes los debería motivar cuando se encuentren con un trabajo, digo, hacer este tipo de transición que yo les voy a enseñar ahora, en realidad van a ser los elementos que ya formen parte del diseño en cuestión. No siempre van a poder hacer uso de los elementos de esta manera creativa que les voy a enseñar. Por eso está bueno que puedan identificar esos momentos y aprovechen a hacerlo para agregarle un poquito más de magia a esto. Creo que esta técnica, que de alguna manera nos va a servir para hacer una suerte de transición invisible, como a mí me gustaría llamar, también es como una cosa muy, muy propia del lenguaje de motion graphic, así que es otra de esas herramientas de las cuales se pueden valer para darle un valor agregado al video. Lo que vamos a hacer esencialmente es, en lugar de que esta escena aparezca, como yo ya les expliqué en algún momento, tipo que aparezca, por ejemplo, así, de arriba, de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo, o lo que sea, algo que se sentiría mucho más brusco, se sentiría como si fuera un bloque, se nota como esa división, esa sectorización de diseños. Vamos a tratar de transicionar de una manera mucho más orgánica. ¿Cómo? Ingresando a la composición en cuestión y haciendo que los elementos aparezcan rápidamente, haciendo que los elementos aparezcan como por fuera de cuadro. Vamos a hacer esto de una manera muy, muy sencilla y vamos a pensar en que tenemos solamente dos elementos. Incluso permítanme hacer lo siguiente. Después vamos a concentrarnos en todo lo demás, pero me voy a quedar solamente con el fondo y me voy a presionar el botoncito solo y me voy a quedar pura y exclusivamente con este círculo azul que, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos traído desde Illustrator y destacábamos en su momento las ventajas que ahora podríamos encontrarnos de haber traído el círculo entero en lugar de que sea un círculo que estuviera solamente cortado y supeditado a lo que vemos acá. Permítanme hacer lo siguiente, voy a venir a la composición maestra y me voy a quedar pura y exclusivamente con la composición que se llama To Travel Agency y vamos a quedarnos solamente con las escenas que tenemos acá para organizar un poco nuestro espacio de trabajo, que conforme fuimos avanzando ya se fue poniendo bastante engorroso. Así que me quedo con To Travel Agency, escena 01, escena 02, me voy a quedar con la escena 03, que es la que estamos trabajando en cuestión, y todas las demás escenas acá presionando en esta crucecita que se me aparece en el momento en el que me posiciono con el mouse arriba de la solapa, ya las voy a ir cerrando. Esto no es ningún pecado porque en el caso de que se cerrara, por ejemplo, la escena 3, siempre podemos volver a recuperarla haciendo doble clic aquí en la escena correspondiente en el proyecto, o también si la cierro y vengo aquí a To Travel Agency, por ejemplo, al abrir la escena 3 de esta manera me va a volver a aparecer, así que eso no es ningún pecado. Voy a presionar Control A, voy a contraer absolutamente todas las capas para eliminar esa capa que no necesito, para ordenar un poquito esto. En todo caso, siempre esta capa de control, que es un poco la que me da la referencia de la animación, especialmente ahora que he ocultado todas las capas, me gusta siempre dejarla visible para yo tener una noción de qué cosas suceden en cada momento del tiempo. Y la explicación acá se va a volver muy sencilla. Fíjense, si yo vuelvo a la escena de To Travel Agency, voy a ver que, por supuesto, ahora por haber ocultado absolutamente todas las capas, o en realidad por haberme quedado solo con estas, las veo solamente. Y esto me permite entender este concepto que ya conocemos respecto a que lo que suceda dentro de la composición se va a ver materializado acá afuera.
Entonces, yo viendo que tengo este excedente, que ya se imaginarán después, obviamente esto lo podemos alargar como yo ya les mostré, digo, este momento podría tomármelo para generar una transición. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a ubicar más o menos acá, voy a hacer doble clic para entender que más o menos tengo este tiempo, ¿sí? Para generar esta transición, y me voy a crear una referencia. Podría sencillamente cliquear acá y más o menos ubicar esto aquí como para tener una referencia del momento temporal en el cual yo me podría mover, o pueden venir directamente a ese momento, ¿sí? Para hacerlo con precisión. Vamos a venir a clicar acá y si posicionados donde corresponde presionan el asterisco, van a ver que se les crea esta suerte de marcador, ¿sí? Que no sirve para otra cosa que para tener una referencia, y está bueno ahí que lo utilicemos como para para tener esta referencia visual. Como sé que voy a trabajar solo con este pedacito, voy a presionar acá, algo que no habíamos hecho muchas veces en este curso, y fíjense, voy a hacer zoom de esta manera para tener un poco más de precisión en este momento del tiempo que yo voy a estar trabajando. Y lo que voy a hacer es muy sencillo. Fíjense, voy a establecer que en este momento del tiempo, más o menos por acá, tanto el círculo violeta como el fondo de color azul, quiero que ambos, ¿sí? Los voy a buscar, finalicen en esta posición que nosotros ya tenemos acá determinada. Así que voy a presionar la tecla P y para ambas capas voy a clicar el cronómetro, entendiendo que esta va a ser la posición final de estas capas en cuestión. Y fíjense la magia que voy a hacer. Simplemente me voy a ubicar ahora sí bien al comienzo de la composición y voy a determinar la posición en la que yo quiero que comiencen ambas capas. Y si por ejemplo yo al fondo lo muevo lo suficiente como para sacarlo de cuadro completamente, fíjense que todo este espacio negro que acá me está apareciendo, si yo directamente exportara este video sería un fondo de color negro. Pero fíjense la particularidad, si yo cliqueo en esta opción que dice conmutar cuadrícula de transparencia y la habilito, en realidad puedo percibir que el color negro es una transparencia, es decir que es un pedazo de video invisible, es este canal alfa que yo les mencioné en algún momento. Y fíjense lo que pasa si yo salgo ahora a la composición principal. Ven que estoy de alguna manera teniendo una sección transparente de lo que sería mi escena 03, y por estar la escena 03 con su porción transparente por encima de la escena 02, yo sigo viendo lo que sería todo lo que está por detrás, en este caso la escena 2. Y fíjense qué pasa si yo me muevo un poquito adelante en el tiempo. Empieza a ingresar ese pedazo de sólido cubriendo la pantalla. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a ingresar y lo mismo que yo hice aquí lo hago con el círculo azul? Y ahora yo determino que quiero que el círculo azul comience por lo menos lo más afuera posible del cuadro, para que luego se vayan cerrando y ahora tenga una suerte de transición en donde ambas capas están funcionando como una persiana e introduciendo absolutamente todos los elementos. Incluso permítanme seleccionar estos dos keyframes que demarcan la finalización de mi animación, suavizarlos con F9, vamos a darle play a ver qué es lo que sucede o cómo se ve. Me parece que funciona bastante bien y vamos a ver cómo queda esto cuando estamos afuera. Vamos a darle play. De viajes que necesitas. Primero descarga nuestra. Y fíjense qué interesante esta transición que nosotros nos hemos creado. No hemos tenido que modificar nada afuera, pero sí hemos creado, por haber pensado esta lógica de que comience completamente invisible la totalidad de mi composición y luego superponerle arriba algún elemento, hemos logrado de alguna manera crearnos esta transición que ahora sí no solo está completamente personalizada, sino que la percibimos como otros elementos que, así como estos entran y salen de cuadro, de pronto nos sorprende y estos también entran y salen de cuadro. Y acá tenemos una transición que yo creo que es mucho más funcional a la lógica del motion graphic. Vamos a desactivar estos dos y vamos a ver cómo se ve esto con ambas cosas desactivadas. A ver, con la totalidad de los elementos. Es la agencia de viajes que necesitas. Primero descarga nuestra. Funciona perfecto, pero tenemos que resolver acá un temita. Como nosotros no hemos trabajado todavía con la mano y el celular ni los textos, claramente los textos están apareciendo antes y medio que está viéndose trunco nuestro efecto que acabamos de crear. Eso es sencillo de solucionar y vuelvo a este truco que yo les enseñé en su momento de poder emparentar las capas indicadas en el momento indicado. Por supuesto que si nos concentramos ahora en la mano, fíjense qué útil ha sido que nosotros a todas las interfaces las hubiéramos vinculado con el control de la posición. Si yo moviera este control de la posición, yo la mano la podría mover y demás. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos en un momento del tiempo
en donde la transición esta que nos acabamos de inventar ya ha sido finalizada, ya terminó. Incluso si no quieren errarle pueden moverse un poquitito más adelante. Si yo en este momento del tiempo, cuando todo el fondo celeste ya está ubicado donde tiene que estar ubicado, recién ahora yo vengo, por ejemplo, a la capa de la manito, que es esta que dice mano y celular, y recién ahora vinculo la mano con el fondo, lo que va a suceder, incluso si yo ahora vuelvo hacia atrás, fíjense que la mano, por ahora estar vinculada con el fondo, se va a mover con el propio fondo. Y ahora vamos a lograr empezar a resolver esto que nos genera un problema. Ahora fíjense que la mano está entrando con el fondo en cuestión. El único problema es que como las interfaces no están asociadas a la mano, fíjense que estamos teniendo ahí un inconveniente. Entonces yo debería garantizar que absolutamente todo, y esto puede ser un poco más avanzado, pero que absolutamente todo esté de alguna manera vinculado con la mano y con el celular para que también respondan a este movimiento. Tengamos la precaución de que las interfaces, si se fijan acá, nosotros ya las teníamos asociadas, ¿sí?, al control de la animación para hacer esta animación de swipeo. Recuerdan que nos hemos valido de este control, vamos a expandir esto para recuperar referencia, nos habíamos valido de este control para hacer ese swipeo. Entonces, si yo hiciera una mala praxis y ahora las interfaces las asociara a la mano y el celular para lograr un poco que coincidan con esta transición de entrada, hemos logrado, ¿sí?, que acompañe de alguna manera, pero hemos hecho un problema porque hemos desactivado o hemos desasociado las capas del controlador que tenía la posición. Permítanme presionar Control Z para deshacer este error que he generado. Y la solución de esto sería, si las interfaces están ya asignadas al controlador, porque el controlador tiene la animación de swipeo, entendiendo que las interfaces ya están asociadas al controlador, lo que nosotros podríamos hacer es asociar ahora el controlador a la propia mano y el celular. Entonces, estando el controlador asociado a la mano, ahora sí, el propio controlador, que a su vez ya arrastra todas las interfaces, estaría respondiendo a lo que nosotros necesitamos sin estar arruinando absolutamente nada. Puede ser una dinámica medio compleja el entender exactamente qué cosa está vinculada con qué cosa o cómo hacerla. La verdad que esto es algo que van a ir descubriendo o dominando con la práctica. Sepan también que hay margen para la creatividad. No siempre tienen que asociar las cosas igual que yo lo hago, ni animar todo como yo hago. Sepan que lo importante es que tienen que entender cómo funciona cada herramienta y luego ustedes tomar sus propias decisiones. Y acá no tenemos más problema porque si recuerdan también el alfa pantalla que representaba, el alfa que nosotros nos habíamos inventado para mantener la interfaz dentro del teléfono, ya la teníamos asociada, recuerdan, a la mano y al celular, y esto nos ha evitado cualquier tipo de problema. ¿Sí? De alguna manera el alfa pantalla está asociada a la mano y celular y la mano y celular está asociada en el fondo, así que también el alfa pantalla cumple ese rol, porque fíjense que si no estuviera asociado también tendríamos acá, ahí se está viendo esa pequeña incongruencia por no responder el alfa pantalla a los movimientos de la mano o del fondo en este caso. Sé que se pone medio engorroso, pero si ustedes lo practican por su cuenta, lo van a terminar de comprender realmente. Estaría resuelto entonces el tema de la mano y cómo entra sin inconvenientes. Vamos a hacer lo mismo con los textos y demás. Voy a cliquear en uno de los textos, manteniendo presionado Shift, voy a seleccionarlos todos, así que todos los textos y también sus correspondientes alfas no están asociados a absolutamente nada, así que ahora los voy a vincular no al fondo, sino que necesito vincularlos a este círculo de color celeste porque están posicionados sobre ese círculo. Así que voy a, teniéndolos todos seleccionados, arrastrar aquí esta suerte de lazo, lo voy a ubicar al círculo azul y ahora sí, fíjense que por defecto comienza afuera y viene directamente arrastrando todo. Incluso fíjense que ahora hemos logrado que se arrastre este texto. Vamos a ver de nuevo cómo se ve por el lado de afuera, a ver si hay algo que tengamos que corregir. De viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra aplicación, luego elige tu destino. De viajes que necesitas. Primero, descarga. Me parece que queda muy bien. Otro adicional que voy a hacer es solo al fondo y solo al círculo de color azul. Les voy a activar el Motion Blur, que ya está activado, y los vamos a activar aquí en el control maestro a ver cómo eso le agrega valor. Yo creo que va a quedar bastante bien. Viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra aplicación, luego elige tu destino. Dinos cuándo quieras. Fíjense que ahí funciona bastante bien. No me gusta cómo se ven las interfaces con el Motion Blur, así que a las interfaces se los voy a desactivar. Y tengo el presentimiento de que a los textos les va a quedar bien el Motion Blur, así que esto sí lo voy a activar. Fíjense que está bueno activarle a algunos el Motion Blur y a otros no, en función de la claridad o la confusión que se nos presente a la hora de que cada capa se esté moviendo, ¿verdad?
viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra aplicación, luego elige tu destino. Dinos cuándo quieres viajar, selecciona la mejor opción entre las disponibles y listo. Acá me parece que queda muy bien, creo que hemos logrado una transición que le da muchísima magia. Y un último consejo que les puedo dar, que tengan la libertad de jugar en función de dónde a dónde ingresan o salen los elementos. En este caso, el hecho de que ingresen de esta manera, creo que responde a una lógica o a una interpretación natural. El círculo azul que está posicionado a la izquierda es natural que entre desde la izquierda, y el fondo turquesa que está posicionado a la derecha es natural que entre a la derecha. Pero ¿qué pasa si nos ponemos un poco rebeldes y hacemos que las cosas nos sorprendan más aún? Que las cosas entren por donde a lo mejor no esperaríamos que entren. Entonces que el fondo entre en realidad del otro lado, fíjense, entonces voy a hacer lo mismo, pero que comience acá. Fíjense que estoy posicionado en lo que sería el comienzo de la animación, por eso me puedo permitir moverlo. Y el final, por supuesto, no se va a alterar porque termina exactamente en el mismo lugar. Y fíjense lo particular del círculo azul. Si yo hago que empiece del otro lado, fíjense qué interesante y cuánto sentido cobra que hayamos podido ahora haber importado este círculo con su totalidad, porque si bien siempre estaba fuera de cuadro, el hecho de poder recuperarlo, y si bien va a ser por poquitos fotogramas que se vea que es un círculo, creo que le da muchísimo más realismo al video. Si no tuviéramos esto hecho, posiblemente esta parte hubiera quedado cortada y sería mucho más dura. Vamos a ver aquí cómo queda directamente si hacemos que entren de lugares diferentes, y yo creo que va a estar interesante. ¿Qué necesitas? Primero, descarga nuestra aplicación. ¿Qué necesitas? Primero, descarga nuestra de viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra. Fíjense cómo queda, me parece re interesante. Es como que estamos haciendo un barrido general y con ese barrido estamos como haciendo desaparecer el fondo. Me encanta. Y fíjense este pequeño error incluso que se está generando acá. ¿Llegan a entender por qué pasa esto? Fíjense lo loco de lo siguiente. Esto que ya les voy a explicar, se lo voy a enseñar. Realmente si les resulta difícil de comprender, es natural porque yo creo que necesitan como mucha práctica. Pero fíjense, ¿por qué pasa esto, esta suerte de malformación? Porque claro, los textos acá se están moviendo en relación a aquel alfamate que nosotros creamos en la lección anterior. Pero fíjense la jugarreta que yo haría. ¿Qué pasaría si yo en lugar de decirle al alfamate, que es estos que yo tengo acá, que acompañen el movimiento del círculo, qué pasaría si yo les dijera, bueno, no acompañen nada y quédense ustedes dos alfamates ahí a donde están? Si yo en realidad los necesito que cumplan su función pura y exclusivamente cuando se empiezan a animar los textos. Antes la verdad no los necesito. Fíjense lo que pasa. Al dejarlos quietos en su lugar donde pertenecen, fíjense, permítanme activarlos para que vean, los textos nunca van a verse hasta que colisionen con estos dos espacios. Fíjense, los textos en realidad están acá, están viajando con el círculo azul porque yo ya los asocié antes, pero no van a aparecer en pantalla hasta que aparezcan aquí. Y ese es un truco que a mí me gusta mucho usar. El hecho de dejar fijas las alfamates y que se muevan las capas. Entonces de esa manera es como que vamos a lograr ese efecto de aparición mágica. Creo que va a cobrar bastante sentido, le va a dar bastante magia y al mismo tiempo va a resolver este problema que se nos acababa de presentar. Vamos a darle play a ver cómo queda. De viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra aplicación. Es como que se develan conjuntamente con el movimiento general. De viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra aplicación. De viajes que necesitas. Primero, descarga. La verdad que me parece que queda muy bien. Está bueno siempre que se muevan así, entonces para ir viendo exactamente si hay algo más que tienen que modificar y demás, me parece que funciona muy bien. Y el último detalle que yo les recomiendo resolver es este, fíjense. Nosotros tenemos la escena 2 que se ve perfecta, voy avanzando de a poquito y en un momento, y esta es la clave de cualquier tipo de transición, la escena nueva de alguna manera cubre, aunque sea por un único fotograma, la totalidad de la pantalla. Que lo esté cubriendo significa que nosotros vamos a poder ahí, logrando que para cuando se termine de armar la transición, todo lo demás desaparezca. ¿Por qué les planteo esto? Porque fíjense que cuando el círculo avanza un poco más, medio que yo todavía estoy viendo la otra parte de la transición aquí, y si bien acá está bien que se vea la escena 2, cuando ya el círculo cubre la totalidad de esta parte, y esta parte ya se empezó a cubrir por el teléfono, ya debo estar inmerso completamente en la escena 3. Y acá se me está rompiendo ese efecto porque todavía veo un pedacito de la escena 2 acá abajo. Entonces vamos a resolver eso. Desde acá adentro podemos establecer que en este momento, teniendo como referencia el movimiento del círculo, por ejemplo, cuando el círculo llega aquí, yo diría que el fondo ya debería haber completado esta parte para cuando el círculo devela esto, para lograr esa transición. Así que simplemente voy a hacer que el fondo, para este momento, ¿sí? Este momento en donde el círculo está por primera vez develando un fondito ahí, yo ya haría que quede completamente acá
para lograr este efecto de transición total. Entonces, en este momento que ustedes consideran que está completada absolutamente la transición y nuestra nueva escena está ocultando el fondo completamente, podemos venir a la escena que está por detrás y simplemente hacer que termine justamente ahí. En este caso, no me parece que genere ningún daño el hecho de que la estemos acortando de esta manera. No haría falta venir a cortarla desde el tamaño o de la duración de la composición, como ya les he mostrado, se puede resolver de este modo. Entonces acá garantizamos, y permítanme incluso eliminar el animatic que nosotros tenemos, garantizamos que acá desaparezca la escena. Hemos logrado el cometido de que desaparezca esta escena aquí, pero tenemos este problemita de que por algunos keyframes se nos ve el fondo completamente transparente, ¿sí? Se nos ve el fondo de color negro. Esto suele pasar en este tipo de situaciones, así que la manera fácil que yo suelo tener de resolverlo es venir a capa, es venir a nuevo, es venir a crear un nuevo sólido y crear un sólido exactamente del color de lo que sería el fondo que nosotros estamos necesitando. Si yo vengo, ahora que yo lo tengo acá creado, lo posiciono como fondo y fíjense que este fondo no lo necesito nunca, pero justo en este momentito a mí me sirve ahí como para emparcharlo y que sea de alguna manera la forma de resolver ese espacio en color negro que se me estaba generando. Pueden tranquilamente dejarlo así, ¿sí? Que ocupe solo lo que tiene que ocupar para que no nos genere demasiado problema. Y vamos a ver ahora entonces de nuevo el video completo, a ver cómo lo tenemos hasta aquí. Tienes el sueño de viajar, pero te resulta imposible coordinar destinos, fechas, hospedajes, excursiones y más. Tu travel agency es... Fíjense que aquí, en esta transición que ya habíamos creado, también nos pasaba eso, que nos quedaba un pequeño fotogramita vacío. Así que este mismo fondo de color cian suele servir para emparchar ese espacio. Obviamente, fíjense que a nosotros nos sirve que dure toda la composición, porque casi todos los fondos de todas las escenas son de ese color cian. En el caso de que ustedes tuvieran múltiples escenas con diferentes fondos, bueno, se irán creando los sólidos que necesiten para emparchar lo que sea que necesiten emparchar. También este proceso tiene eso, esa cosa poco ortodoxa de ir emparchando las cosas de una manera un poco rebuscada, pero funciona. Mientras se vea bien, yo creo que todas las cosas son válidas. Vamos a ver entonces cómo queda esto. Tienes el sueño de viajar, pero te resulta imposible coordinar destinos, fechas, hospedajes, excursiones y más. Tu travel agency es la agencia de viajes que necesitas. Primero, descarga nuestra aplicación, luego elige tu destino. Dinos cuándo quieres viajar, selecciona la mejor opción entre las disponibles y listo. Pareciera que funciona perfecto la animación. Yo creo que ya tiene bastante forma. La verdad que hemos aprendido un montón de cosas hasta ahora. Yo creo que están ya en condiciones bastante potentes de hacer algo bastante interesante. Nos estamos acercando a la recta final del curso, pero faltan algunas cosas. Seguro se fueron preguntando a lo largo de esta unidad o se quedaron a lo mejor con ganas de que termine de animar las cosas con un poco más de profundidad, especialmente las interfaces y todo lo que pasaba dentro del teléfono. Creo que ustedes ya pueden percibir que lo podríamos haber animado un poco más. Déjenme decirle que lo vamos a animar un poco más y hay una unidad después de la próxima en donde voy a descarrilar completamente y me voy a poner a animar absolutamente todo para llevarlo a un nivel mucho más allá, prestarle atención al detalle. ¿Por qué no se lo muestro ahora? Porque quiero en la próxima unidad dedicarla completamente a la animación de texto. La escena 4 está pensada para eso y vamos a aprenderlo en profundidad. Creo yo que la animación de texto, desde las propias capas de textos nativas de After Effects, es muy potente y es fundacional en la lógica del motion graphic porque hay mucha infografía que ustedes van a necesitar animar. En esta unidad les enseñé un poco cómo animar algunos textos, pero vamos a profundizar en eso. Y cuando lo tengamos bien claro, sí nos vamos a adentrar en la última unidad del curso con un montón de trucos en donde voy a hacer un barrido general del video que hemos animado en este curso y va a ser prácticamente una última unidad en donde vamos a hacer un repaso de absolutamente todo el curso y con ese repaso nos vamos a valer para ajustar la totalidad del video y entender cómo todas estas cosas nuevas que fuimos aprendiendo las vamos a poder aplicar en cosas que a lo mejor hicimos al principio del curso y que todavía no sabíamos. Es un pequeño adelanto, que no les gane la ansiedad porque antes tenemos que avanzar en la próxima unidad donde vamos a profundizar en todo el motor de texto.